Nos dice, si el cociente A sobre B es positivo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debe ser verdad? En este caso, para que esta división sea positiva, A tiene que ser positivo y B tiene que ser positivo, ambos. O A tiene que ser negativo y B también tiene que ser positivo, pero en ambas cosas, ambos tienen que ser o positivos o ambos tienen que ser negativos. En el caso de la alternativa A nos dice A es mayor que 0, sí, A es mayor, puede ser A mayor que 0, pero también puede ser menor que 0, ¿no? En la B nos dice B es mayor que 0, sí, puede ser mayor que 0, pero también puede ser negativo, por lo tanto no necesariamente es verdad. La C nos dice A por B es mayor que 0, sí, porque a pesar de que ambas variables sean negativas, al momento de multiplicarse se van a positivizar, ¿sí? Entonces la respuesta en este caso sería la C. Nos dice, un optometrista cobra $150 por cada par de lentes de contacto suaves. Entonces, por un lente de contacto suave nos cobra $150. Toma. Y $85 por cada par de lentes de contactos duros. Entonces, por lentes de contacto duros nos va a cobrar $85. La semana pasada vendió 5 pares más de lentes de contactos suaves que de lentes de contactos duros. Entonces, si vendió X contactos, cantidad de contactos de lentes duros, entonces en suaves tuvo que haber vendido X más 5, ¿sí? Si su venta total de la semana pasada fue 1.690, ¿cuál fue el número total de lentes de contacto que vendió? Entonces, ya sabemos que la venta total fue 1.690. Entonces, pongamos acá 1.690. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad por el precio. X más 5 multiplicado por 150 más X por 85 nos va a dar, la suma nos va a dar 1.690 en total de ingresos. Resolvemos la ecuación, nos va a salir 150X más 750 más 85X igual a 1.690. Sumamos las X, nos va a salir 235X igual a 940, los 750 pasa al otro lado restando. Por lo tanto, X va a ser igual a 940 sobre 235. Por tanto, X va a ser igual a 4. Entonces, ya hallamos la cantidad de X, pero la pregunta es, ¿cuál fue el número total de lentes de contacto que se vendió? El número total de lentes de contacto que se vendió fue X más 5 más X, ¿no? Los lentes de contacto suaves más los lentes de contactos duros. Entonces reemplazamos X, que en este caso sería 4 más 5 más 4 y nos va a salir 13. Entonces la respuesta es la B. La C. Nos dice, bueno, nos da una ecuación 0.3 elevado a la quinta sobre 0.3 elevado al cubo, ¿no? Y nos dice cuál es el resultado. Cuando hay una división y los números son los mismos, los exponentes se restan en una división. Entonces, eso sería igual a 0.3 a la 5 menos 3, que sería igual a 0.3 al cuadrado, ¿sí? Ahora 0.3 al cuadrado es igual a 0.09. Aquellas quizás personas que de repente no lo pueden calcular rápido, lo que podríamos hacer es poner esto en fracción. Poner 0.3 es igual decir que 3 a la 10, ¿sí? Es lo mismo. Lo ponemos al cuadrado y sería 9 sobre 100. 9 sobre 100 va a ser igual a 0.09. Pasa. Nos dice Harriet quiere poner una cerca alrededor de 3 lados de un patio rectangular. Entonces, esto puede ser el patio
y nos dice que lo que quiere acercar son 3 lados. Podría ser así. En realidad no sabemos cuál de los lados, puede ser la parte de acá, puede ser la parte de acá, pero en realidad son 3 lados del patio. Y dejar libre un lado, que en este caso ese lado sería de 20 pies. Si el patio tiene un área de 680 pies cuadrados, ¿cuántos pies de cerca se necesitarían? Entonces, todo el cuadrado tiene 680 pies cuadrados, ¿sí? Ahora, el área de un rectángulo es lado por lado, base por altura. Entonces, lo que podríamos hacer es aquí, el área del cuadrado es base por altura, que esto es igual a 680, ¿sí? Ahora, lo que sí sabemos es que uno de los lados vale 20 pies. Entonces, lo reemplazamos en cualquiera, sería 20 por altura igual a 680, por lo tanto, uno de los lados me va a salir 34, ¿sí? Entonces ya sabemos que uno de los lados es 34 y el otro lado es 20. Entonces en este caso esto sería 20 y acá 34. Ahora lo que nos la pregunta es ¿cuántos pies de cerca se necesitan? Es simplemente sumar esta parte 34 más esa parte que son 20 más esta parte que son 34. Es decir, 34 más 20 más 34, que en este caso nos van a dar 88. Nos dice, en un experimento de horticultura se siembran 200 semillas. Entonces vamos a sembrar 200 semillas en el lote 1. Entonces en el lote 1. Y 300 semillas en el lote 2. 300 semillas en el lote 2. Si el 50% de las semillas del lote 1 germinan, entonces del lote 1 lo que van a germinar es el 57% de las semillas y del lote 2 el 42% de las semillas. ¿Cuál es el porcentaje del total del número de semillas que germinan? En este caso lo que tenemos que hacer es sacar cuánto es el 57% de 200 y cuánto es el 42% de 300. Entonces multiplicamos 200 por 57, que podría ser así, 200 por 0.57, o también lo podríamos expresar como 200 por 57 sobre 100, que es decir lo mismo, sacamos los dos ceros y multiplicamos 2 por 57, que en este caso nos va a dar 114. Igual en el otro lado, 300 por 42 sobre 100, se van los dos, 42 por 3, nos va a dar 126, ¿sí? Entonces, estas son las cantidades que terminan germinando tanto en el lote 1 como en el lote 2. Lo sumamos para saber cuál es el total y nos va a dar 240. Entonces, en total, 240 semillas son las que germinan. Ahora, lo que se siembra en total son 500 semillas en ambos lotes. Entonces, tenemos, si 500 semillas son el total de lo que sembramos y esto representa el 100%, ¿cuánto es lo que representaría los 240? Entonces, esta es una regla de 3 simple, multiplicamos en X y nos va a salir 240 por 100 sobre 500. Sacamos un 0, un 0, un 0, un 0 y dividimos quinta 1, quinta 4, 48, ¿sí? Entonces sería igual a 48%, que en este caso es la alternativa C. Nos dice el producto de P y Q es igual a C. ¿Eso qué quiere decir? Que P por Q es igual a C. Si se agrega Z unidades a P, ¿cuánto se le debe restar a Q para que el producto no varíe? Entonces, si nosotros a P le agregamos Z unidades más Z y esta misma multiplicación que es por Q, ¿cuánto le deberíamos restar? En este caso pongamos que le restemos X, nos tiene que dar lo mismo que en este caso es C.
Esa es la ecuación. Entonces, si reemplazamos C, porque sabemos que C es igual a P por Q, ponemos P más Z, esto multiplicado por Q menos X va a ser igual a P por Q o PQ. Hola. Ahora, esto pasamos al otro lado a dividir, entonces Q menos X va a ser igual a PQ sobre P más Z. Ahora, despejamos X, podríamos poner que X va a ser igual a Q menos PQ sobre P más Z, ¿sí? Juntamos todo con un mismo denominador, entonces denominador P más Z es igual a Q multiplicado por P más Z restado por PQ. Seguimos trabajando, igual multiplicamos, sería PQ más ZQ menos PQ sobre P más Z. Se van PQ con PQ y entonces X sería igual a ZQ sobre P más Z, que en este caso sería la A, la alternativa A. La A nos da un ejercicio, nos dice 16 más 16 elevado a la 1 medio, ¿a qué es igual? ¿No? Entonces 16 más 16 podríamos decir que es 32, 1 medio es como decir raíz cuadrada, ¿sí? Entonces es raíz cuadrada de 32. Ahora, este 32 también lo podemos expresar como... Hola. Ese 32 lo podemos expresar como, es decir, 16 por 2. Entonces, cuando se está multiplicando podemos dividir, o sea, separar raíz de 16 por raíz de 2. Raíz de 16 es 4 y se queda con la raíz de 2. Entonces, la respuesta es la A. Igual, raíz de 2 es igual a decir 2 elevado a la 1 medio. Nos dice, el rendimiento de un automóvil en términos de millas por galón varía dependiendo de la velocidad en que se desplace el automóvil. Entonces, entre 18 a 22 millas por galón. Entonces quiere decir que por un galón el vehículo puede rendir hasta de 18 millas y por un galón también puede rendir hasta 22.4 millas, ¿sí? Eso es lo que puede rendir. Nos dice cuál es la distancia máxima en millas que un automóvil puede recorrer en 15 galones de gasolina. Si nos dice que es lo máximo que puede recorrer, entonces tendríamos que utilizar este dato, que es lo máximo que puede recorrer por un galón, es 22.4. Entonces, si por un galón recorre 22.4 millas, por 15 galones, ¿cuántas millas recorrerá? Simplemente multiplicamos, en este caso sería 22.4 por 15 sobre 1, que en este caso sería 336 millas, que es la respuesta A. Nos pone una figura, un círculo, así más o menos, y este lado vale 3 séptimos, este lado vale 1/3, y nos dice qué fracción de la región circular comprendería la otra área. Esta área que la podríamos poner X. Entonces nos dice haya el valor de X. Entonces si sumamos, sería 3 séptimos más 1/3 más X nos tiene que dar 1, ¿verdad? Que es el 100%, 1. Entonces tenemos la ecuación, lo único que tenemos que hacer es despejar X, que en este caso sería 21 más 9 más 7, todo esto más X es igual a 1. Entonces X va a ser igual a 1 menos 16 sobre
21, x va a ser igual a 21 menos 16 sobre 21 y x va a ser igual a 5 sobre 21, que en este caso sería la alternativa D. La C nos dice, si una impresora puede imprimir 2 páginas de texto por segundo, entonces lo que puede imprimir son 2 páginas por un segundo. Entonces, a esta velocidad aproximadamente, ¿cuántos minutos tomará imprimir 5000 páginas de texto? Entonces, si imprime 2 páginas por un segundo, 5000 páginas, ¿a cuánto lo hará? ¿No? Igual multiplicamos, sería 5000 por 1 sobre 2, que en este caso nos va a salir 2500 segundos. Pero la pregunta nos dice cuántos minutos. Entonces sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿cuántos minutos será 2500 segundos? Entonces, igual multiplicamos en x y nos va a dar 2500 por 1 sobre 60, 0 y 0 se va, y sería 41.6, que redondean segundos, que redondeando sería 42. Nos dice, en 1986 el valor de un determinado carro fue 2/3 del precio de compra original. Entonces, en 1986 el valor del carro fue 2/3 del precio del valor del carro. Y en 1988 el valor del carro fue la mitad o un medio del valor del carro de compra original. ¿Por qué porcentaje decreció el valor del carro entre 1986 y 1988? Entonces, si lo que decreció, el valor del carro fue 2/3 del valor original, lo que decreció en el caso del año de 1986 fue de 1/3, ¿sí? Entonces, lo que decreció en este año, fue 1/3. Y en este caso, lo que decreció fue la mitad, ¿sí? Fue 1/2. Entonces, sumamos ambos valores, o restamos ambos valores, en este caso 1/2, que es el año mayor, menos 1986, que en este caso es 1/3, y nos va a dar denominador 6, 3 menos 2, y el resultado nos va a salir 1/6. 1/6 también puede ser expresado como 0.16666, que esto está en decimales. En porcentajes sería 16.66%, o también lo podríamos expresar como 16 a la 2/3%, ¿sí? Si un cubo tuviera un volumen de 64, ¿cuál sería el área total de la superficie? Entonces, el área del cubo, el volumen del cubo, es igual a L al cubo, o sea, lado al cubo. Entonces nos dice que esto es igual a 64. Por lo tanto, un lado sería igual a raíz cúbica de 64. En este caso, un lado va a ser igual a 4. Ahora, un lado, o sea, un cuadrado de un lado de un cubo, que es lado por lado, es igual a lado por lado, nos va a salir 16, ¿no? Porque es 4 por 4. Ahora, el cubo lo que tiene es, tiene 6 cuadrados, ¿sí? 6 lados. Entonces, por lo tanto, tendría que ser 16 por 6. Y esto nos va a dar 96. Entonces la respuesta es la E.
Nos dice si 200 al cuadrado menos 140 al cuadrado, 200 al cuadrado menos 140 al cuadrado va a ser igual a 4AB. Calcular los valores de A y B. Resolvemos esta ecuación. 200 al cuadrado sería 40.000 menos 140 al cuadrado son 19.600 igual a 4AB. Restamos 20.400 es igual a 4AB. Le quitamos cuarta, nos va a salir 5.100 igual a AB. Entonces ya tenemos hasta este lado. Ahora nos dan las alternativas, ¿no? Cuando A es igual a 160, B es 40, y lo que tenemos que hacer es reemplazar. En ese caso, cuando la alternativa A nos dice que A vale 160 y B vale 40. En este caso, si lo reemplazamos, sería 160 por 40 nos va a dar 6.400. En este caso no cumple. En el caso de la B sería que es 100A por 40 y esto nos va a dar 4.000. Tampoco cumple. La C es 120 por 20 nos va a dar 2.400. No cumple. La D nos va a dar 170 por 30 y es 5.100. Entonces la respuesta en este caso sería la D. Pero puede ser, ahí te están diciendo A por B, puede ser 51 por 100, te da 5.100. No entiendo. ¿Cuál es el valor de A y B? Claro, en este caso lo que estamos haciendo es reemplazar las variables. Pero hay un A y un B, puede ser mucho. O sea, puede haber otras posibilidades. Claro, pero en este caso ya nos están dando, si nos hubieran puesto varias alternativas y ninguna de estas hubiera coincidido. No, acá pero esa es porque hay ninguna anterior. Porque puede ser A puede ser 51 y B puede ser 100. Claro, igualmente puede haber otro tipo de multiplicaciones, ¿no? O sea, aparte de esas pueden haber otras opciones más. Por eso es genial. No, porque también la D está ahí. La D está ahí. Si no hubiera estado la D, ahí sí tendría que ser ninguna de las anteriores, porque es ninguna de las anteriores. Pero hay una opción. Porque si tú pones la E, te dice que ninguna de las anteriores es la respuesta. Y ahí hay una respuesta, que es la D. ¿Sí? Es que la E te dice ninguna de las anteriores, pero ya nos está dando las anteriores, nos dice que una de ellas sí es. Entonces al poner ninguna de las anteriores, estás negando que la D es que puede ser una respuesta. Nos dice, ¿cuál es el valor de 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2.4x menos 1.7 para x igual a 0.7? Lo que tenemos que hacer es reemplazar. Sería 2 por 0.7 al cuadrado menos 2.4 por 0.7 menos 1.7. Lo podemos multiplicar de frente o si gustan también lo pasamos a fracciones 0.7 para que sea más fácil. Podría ser así, 2 por 7 sobre 10 al cuadrado menos 2.4 por 7 sobre 10 menos 1.7 igual. Sería 2 por 49 sobre 100 menos 7 por 2.4 nos va a dar 16.8 sobre 10 menos 1.7. Seguimos, sería 98 sobre 100 menos 16.8 sobre 10 menos 1.7. Igual ahora si lo ponemos, lo expresamos en decimales. 0.98 menos 1.68 menos 1.7. Sumamos y restamos, nos va a dar menos 2.40.
Nos dice 463 elevado a la 1 medio está entre, podríamos empezarlo como raíz de 463, nos dice que está entre qué variables. Podríamos decir 20 por 20 y esto nos va a dar 400. Podríamos decir 21 por 21 nos va a dar 441. Podríamos decir 22 por 22, esto nos va a dar 484. Entonces el valor de 466 está entre 441 y 484. Entonces estaría entre 21 y 22, que en este caso es la opción A. Nos dice, el contador de una compañía estima que los precios de las líneas aéreas del próximo año para viajes de negocios de 1000 millas o menos se incrementará en el 20%. Nos dice que va a incrementarse en 20%. Y otras tarifas subirán 10%. Entonces otros van a incrementarse en 10%. Este año, los gastos totales por concepto de líneas aéreas para viajes de negocio de 1000 millas o menos fue de 9.900. Entonces, este año los gastos para viajes de negocio fueron de 9.900. Y el gasto de líneas aéreas por otra índole fue de 13.000. De acuerdo al estimado del contador, si se ejecutaran la misma cantidad de viajes de negocios del próximo año, ¿cuánto se gastará en líneas aéreas el próximo año? Entonces, si se incrementa la cantidad de pasajes en 20%, se estima entonces que los egresos también van a incrementarse en 20% en el caso de los viajes de negocio, y en otros, si se incrementa 10 la cantidad de pasajes, los gastos también se incrementarán en 10%. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar. Para el siguiente año los viajes o los gastos se van a incrementar en 20%, por lo tanto lo que tendríamos que hacer es multiplicar 1.2 por los gastos, que es 9.900. Y en el otro lado igualmente multiplicar 1.1 por los 13.000. ¿Sí? Esto nos va a dar en el primer caso 11.880 y en el segundo caso 14.300. Entonces los gastos totales los sumamos, nos va a dar 26.180, que en este caso sería la alternativa B. Nos dice, el presupuesto anual de la universidad se muestra en un gráfico circular. Si el tamaño de cada sector del círculo del gráfico es proporcional a la parte del presupuesto que representa, ¿cuántos grados del círculo deben utilizarse para representar el ítem de 15% del presupuesto? Entonces, si nos dice que el presupuesto es plasmado en un círculo y un círculo tiene 360 grados. Entonces, un círculo tiene 360 grados y esto en el presupuesto representaría el 100% del presupuesto, ¿sí? Ahora nos dice cuántos grados del círculo deben utilizarse para representar un ítem del 15%. Entonces, el 15%, lo que necesitamos saber es cuántos grados será. Entonces, eso es una regla simple. Multiplicamos en X, sería 360 por 15 sobre 100. 0 y 0 se van, quinta 2, quinta 3, mitad 1, mitad 18. 18 por 3 nos va a dar 54 grados, ¿sí? Nos dice, en 3 ventas, Juan recibió comisiones de 240, 80 y 110. Y tiene una venta adicional pendiente, entonces la venta adicional X.
Si Juan recibe un promedio exacto media aritmética de $150 en las 4 ventas, entonces ¿cuál es la cuarta comisión? Entonces nos dice que el promedio de estas 4 ventas, la suma, entonces nos va a dar $150. Entonces lo único que tenemos que hacer en este caso es despejar X. Sería 430 más X igual a 150 por 4. X va a ser igual a 600 menos 430 y X va a ser igual a 170. Nos dice si los enteros positivos X y Y son ambos impares, ¿cuál de los siguientes debe ser par? Entonces lo que podemos hacer ahí es simplemente asignar cualquier número impar a X y a Y. Por ejemplo, si yo digo que X es igual a 3 y Y es igual a 5, y lo empiezo a reemplazar en las alternativas que me van dando. Por ejemplo, en A nos dice X por Y, y X por Y me daría 15. 15 es un impar. Entonces, en la alternativa B nos dice que X más Y nos tiene que dar un número par. 5 más 3 sería 8, y 8 sí es un número par. Si seguimos bajando, por ejemplo en la C nos dice X menos Y menos 1, si lo reemplazamos nos va a dar menos 3, y es impar. En la D lo reemplazamos y nos va a salir 7, también es impar. Y en la E, reemplazando, nos va a dar 15, igual también es impar. Entonces, la respuesta sería la alternativa B. Cuando dos números impares se suman, nos va a dar un número par. La 21. La C nos dice cuál de las siguientes fracciones es igual a la decimal 0.06625, ¿no? Esta decimal la podríamos también expresar en fracciones, que es igual a 625 sobre 10.000, ¿sí? 4 ceros, porque acá hay 4 decimales. Entonces lo que podemos empezar a hacer es simplificar, ¿sí? Quinta, 2000, quinta, 125, quinta, 400, quinta, 25, quinta, 80, quinta, 5, quinta, 16 y quinta, 1. Por lo tanto, es 1 sobre 16. Nos dice 29 al cuadrado más 29, todo esto sobre 29, ¿a qué es igual? Lo que podemos hacer es separar, decir 29 al cuadrado sobre 29 más 29 sobre 29, y de esta manera simplificamos, ¿no? 29 y 29 se van, 29 y 29 se van. Queda 29 más 1, que nos da 30, que es la alternativa E. Nos dice si X aumenta en 40%, ¿cuánto aumentará X al cuadrado? Entonces, si nos dice que X aumenta en 40%, lo que es el valor de X sería de 1.4, ¿no? Ese es el valor de X incrementando el 40%. Y lo que nos pregunta es cuánto es lo que valdría X al cuadrado. Entonces sería X al cuadrado, que sería igual a 1.4 al cuadrado, y esto nos va a dar a 1.96. Pero como si lo queremos expresar en porcentajes, nos va a dar 196%, pero lo que nos está diciendo en cuánto es lo que aumentará.
Por lo tanto, el incremento solo es en 96%. La C nos dice B es igual a M A más N. Y nos dice, se sabe que cuando A es igual a 10, B es igual a 100. Entonces, cuando B es igual a 100, entonces A va a ser igual a 10. Entonces reemplazamos. Y luego, cuando A es igual a 100, B es igual a 10. Entonces, cuando B es igual a 10, A es igual a 100. Entonces ya hemos reemplazado ambas premisas. Lo que podemos hacer en este caso es multiplicar cualquiera de las dos ecuaciones por menos 10. En este caso multiplicamos acá por menos 10, nos saldría menos 1000 igual a menos 100 m más, menos 10 n. Seguimos manteniendo la otra ecuación, sería 10 igual a 100 m más n. Entonces desarrollemos esta ecuación, 100 y 100 se van, nos quedaría menos 990 igual a menos 9n. El 9 se pasa, el menos 9 se pasa al otro lado a dividir, menos 990 sobre menos 9 va a ser igual a n, negativo y negativo se van, novena 1, novena 110. Por lo tanto, n va a ser igual a 110. Nos dice, Roberto normalmente trabaja 7.5 horas por día y gana $4.50 la hora. Por cada hora extra que trabajase le pagan 1.5 veces la tarifa regular. Si Roberto trabaja 10.5 horas en un día determinado, ¿cuánto gana en ese día? Entonces, si sabemos que por 7.5 horas gana $4.5, entonces su ingreso de ese día lo multiplicamos, nos saldría 33.75. Pero nos dice que en ese día trabaja 10.5 horas. Entonces, en horas extras tendría que haber trabajado 3 horas, ¿sí? Para que sumen las 10.5 horas. Entonces, por esas 3 horas, la tarifa que se paga es 1.5 del precio normal, que en este caso sería de $4.5. Seguimos, lo resolvemos, sería 3 por 6.75 y esto nos va a dar 20.25, que sumamos los dos ingresos que tendría, sería $54. Nos dice, si una de las soluciones de la ecuación x al cuadrado más 3x más k igual a 10, una de las soluciones es 4, donde k es una constante, ¿cuál es la otra solución? Entonces nos dice que en esta ecuación uno de los valores de x es 4, porque k es una constante. Entonces lo que hacemos es reemplazar y ponemos 4 al cuadrado más 3 por 4 más k igual a 10. Esto sería 16 más 12 más k igual a 10. K sería igual a 10 menos 28. Por lo tanto, k va a ser igual a menos 18. Entonces ya tenemos el valor de k. Lo que podemos hacer es volver a escribir la misma ecuación. X al cuadrado más 3x menos, en este caso nos dice que es k, en este caso sería menos 18. Y esto va a ser igual a 10. Pasamos el 10 al otro lado, sería x al cuadrado más 3x menos 28 va a ser igual a 0. Entonces, de esta forma resolvemos la ecuación x por x,
Y la multiplicación en este caso tendría que ser 7 por 4, donde el negativo tendría que ser 4 y el positivo 7, para que nos salga 3. Entonces, según esta ecuación, x va a ser igual a 4 y también x puede valer menos 7, que en este caso la alternativa sería la A. Nos dice, si un número entero positivo n es divisible entre 5 y 7, también será divisible por, en este caso, 12 no es divisible de 5, ni tampoco de 7. 35 sí es divisible de 5 y también es divisible de 7. 70 es divisible de 7 y también es divisible de 5. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería la E. La alternativa 2 y la 3 son divisibles de 5 y 7. Nos dice, durante el segundo trimestre de 1984 se vendieron un total de 2.976.000 carros familiares. Si este número fue 24% mayor que el número de carros vendidos en el primer trimestre, ¿cuántos fueron vendidos en el primer trimestre? Entonces, este número representa es un incremento del 24% en comparación del trimestre anterior. Por lo tanto, representa el 124%. Lo que queremos saber es cuánto fue en el trimestre anterior, y en el trimestre anterior fue el 100%. Entonces, esta es una regla de 3 simple. Multiplicamos en forma de x, sería 2.976.000 por 100 sobre 124. Y en este caso la respuesta nos va a salir 2.400.000. Nos dice que hallemos la suma de 3 sobre 100 más 5 sobre 1000 más 7 sobre 10, 100.000, sobre 100.000. Entonces, lo que hacemos es ponerlo todo a un mismo denominador, que en este caso sería 100.000. Entonces, 100.000 entre 100 nos van a dar 1000 por 3, nos va a dar 3000. Más 100.000 entre 1000 nos va a dar 100, 100 por 5, 500. Y más 100.000 entre 100.000 nos va a dar 1, sería 7. Sumamos, nos va a dar 3.507 sobre 100.000. Eso, pasándolo a decimales, nos va a dar 0.03507. Nos dice, halle el siguiente par numérico en, ¿no? Nos ponen una tabla en donde la columna del medio, en el lado, en lo que dice suma, representa la suma. Si nos pone menos 15, menos 5, la suma de ambos números nos va a dar menos 20. Bien, y viendo la columna del lado derecho, la división nos va a salir 3. Entonces, menos 15 entre 5 nos va a dar 3. Y así es la secuencia de esa tabla. Entonces, si es así, diríamos que x más y sería igual a 5 cuartos. Y viendo la opción del cociente, diríamos que x sobre y es igual a menos 6. ¿Sí? Ahora, si yo acá lo que quiero es despejar x sería igual a menos 6y. ¿Sí? Ya tengo el valor. Entonces, en esta ecuación lo que voy a hacer es reemplazar x. Sería menos 6y más y igual a 5 cuartos.
Por lo tanto sería menos 5y igual a 5 cuartos, quinta y quinta se van, menos y igual a 1 cuarto, el negativo lo pasamos al otro lado, y va a ser igual a menos 1 cuarto. Entonces ya tenemos el valor de y. Lo que necesitamos es hallar el valor de x. Reemplazamos en esta ecuación. X es igual a menos 6 por menos 1 cuarto. Negativo y negativo se van. X va a ser igual a 6 cuartos. Lo que nos dice, lo que nos pide ayer es ¿cuál es el valor del producto de x por y? Entonces, lo que tenemos que hallar es x por y. En este caso, x vale 6 cuartos y y vale menos 1 cuarto. Multiplicamos y nos va a salir 6 sobre 16, negativo. Simplificando, nos va a dar menos 3 octavos, que en este caso es la alternativa C. Nos dice, en un viaje de pesca de 3 días, 4 adultos consumieron comida que costó $60 en total. Por los mismos costos de comida por persona y por día, ¿cuál hubiera sido el costo consumido por 7 adultos durante un viaje de pesca de 5 días? Entonces nos dice que ellos gastaron, los 4 adultos gastaron $60 en 3 días. Entonces, si lo quisiéramos medir por adulto, lo tendríamos que dividir entre 4 adultos, que nos va a salir 15. Entonces, cada adulto ha gastado $15 en 3 días en gastos de comida. Pero si lo queremos saber también cuánto es lo que gastó cada adulto por día, tendríamos que dividir los 15 sobre los 3 días que gastaron, que en este caso sería $5. Entonces, cada adulto ha gastado $5 por día. La pregunta es, ¿cuál hubiera sido el costo consumido por 7 adultos en un viaje de pesca de 5 días? Entonces lo que tendríamos que multiplicar es la cantidad de adultos por los días, que en este caso son 5, por el costo por día, que en este caso también es 5. El resultado de la multiplicación nos va a salir 175, que es la alternativa B. Nos dicen, 3 cantidades son proporcionales a los números 3, 4 y 6. Si sus cuadrados suman 244, la diferencia entre el mayor y el menor es. Entonces nos dice que las cantidades son proporcionales a 3, a 4 y a 6. Entonces podríamos poner 3x, 4x y 6x. Y nos dice que la suma de sus cuadrados es igual a 244. Por lo tanto, si lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, nos va a dar 244. Lo resolvemos, sería 9x al cuadrado más 16x al cuadrado más 36x al cuadrado igual a 244. 61x al cuadrado es igual a 244. X al cuadrado va a ser igual a 244 sobre 61. X al cuadrado es igual a 4. Y x va a ser igual a raíz de 4. Por lo tanto, x va a ser igual a 2. Pero lo que nos pide es que hallemos la diferencia entre el número mayor menos el menor, que en este caso el mayor es 6x, menos el menor, que en este caso es 3x. Lo reemplazamos, sería 6 por 2, menos 3 por 2, sería 12 menos 6, y la respuesta en este caso sería 6. Nos dice, si la mitad de un número x, la mitad de un número más la tercera parte de su consecutivo, más el consecutivo de x sería x más 1, ¿no? Entonces x más 1, pero nos dice
la tercera parte, entonces entre 3. Más la cuarta parte del siguiente, es decir, más del siguiente de x más 1 es x más 2, que nos dice que es la cuarta parte, es igual a este último. Entonces quiere decir que es igual a x más 2. ¿Cuál es el número mayor? Lo que nos pide es que hallar x más 2. Entonces ya tenemos la ecuación, lo que podemos hacer es despejar x. Todo lo ponemos en un solo denominador, 12. 12 entre 2, 6. 6 por x, 6x, más 12 entre 3, 4, sería 4x, más 4, más 12 entre 4, 3, más 3x, más 6. ¿Sí? Igual a x más 2. Esto es igual a 13x más 10 igual a 12x más 24. Esto pasa al otro lado, multiplicar. Esto pasamos a restar, sería x igual a 14. ¿Sí? Pero como nos pide que hallemos x más 2, reemplazamos, sería 14 más 2 igual a 16. Entonces la respuesta es la B. Nos dice, el sueldo semanal del vendedor A es $360 más el 6% de todas las ventas que ejecute por encima de los $1.000 en esa semana. El sueldo del vendedor B es 8% del total de las ventas que ejecute en esa semana. ¿Con qué cantidad de venta semanal ganarán ambos vendedores la misma cantidad en una semana? Entonces, tenemos que el vendedor A gana $360 más una comisión del 6% de una cantidad X, pero dice de las ventas que sean por encima de 1.000. Entonces, después de 1.000, 1.100, 1.200, solamente la comisión va a aplicar a ese 200 o 300 adicionales que sean después de 1.000. Entonces tendría que ser X menos 1.000. Entonces solamente a ese excedente es al que se le va a aplicar la comisión. Y esto tiene que ser igual a la comisión del vendedor B, que es el 8% del total de las ventas. En este caso tendría que ser las mismas. Lo que nos dice es cuánto es lo que tienen que vender. Entonces ya tenemos la ecuación. Lo que tenemos que hacer es despejar X. Sería 360 más 6% se expresa como 0.06 X menos 60. 6% de 1.000 es 60, igual a 0.08 X. Entonces decimos 360 menos 60 nos va a dar 300 más 0.06 X va a ser igual a 0.08 X. 300 igual a, esto pasa al otro lado, restar, nos va a dar 0.02 X. Por lo tanto, este 0.2 también lo podemos expresar en fracción, que sería 2 sobre 100, X. 100 pasa al otro lado a multiplicar, sería 30.000 igual a 2X. Mitad 1, mitad 15.000 es igual a X. Entonces la respuesta es la alternativa C. Nos dice cuál es el entero positivo más pequeño que sea divisible entre cada uno de los enteros del 1 al 7. Entonces, si nosotros buscaríamos, no nos dice el más pequeño, nos dice cuál es el número que puede ser divisible entre 1 y 7, lo que deberíamos hacer es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Porque la multiplicación de esos 7 números nos va a dar que son divisibles entre esos. Pero como nos dice que el más pequeño, lo que podríamos hacer es omitir algunos números que se repiten. Por ejemplo, en el caso del 6, 6 es divisible de 2 y es divisible entre 3, ¿no? Entonces no es necesario que se ponga en esta ecuación.
Y en el caso de 4 es divisible de 2, no está el otro número. Entonces lo que podríamos poner es 1 por 2 por 3 por 2, volvemos a repetir, por 5 y por 7. De esta manera estamos tratando de simplificar lo más que se puede para tratar de hallar el número que es divisible. Multiplicamos y esta multiplicación nos va a dar 420. Este número es divisible de los números del 1 al 7. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que cuando usualmente alguien nos pregunta cuál es el número divisible entre estos números, por lo general lo que se tiene que hacer es multiplicar todos, ¿no? Multiplicamos del 1 al 7 y ese número, el resultado nos va a dar, va a ser divisible entre todos estos, ¿no? Es lo normal. Pero si nos están pidiendo cuál es lo mínimo, en este caso tendríamos que simplificar algunos de los números que se repiten. Porque 6, o sea, si no ponemos el 6, podríamos poner que es divisible entre 3 y es divisible entre 2, ¿sí? Entonces por eso es que ya lo vimos, porque ya el 6 se sobreentiende, porque ya hay un 2 y hay un 3. Igual en el 4 hay un 2, pero lo que le falta es otro 2. Entonces por eso es que acá le he puesto 2. Lo que podría poner es quizás omitir el 2 y de frente poner el 4, porque en el 4 ya está el 2 por 2, ¿no? Es lo mismo. Una pregunta, si piden el máximo, ahí sí podemos usar. El máximo es ese, claro, así es. La D. Nos dice, si el perímetro de un jardín rectangular es 34 pies, entonces el perímetro de un jardín rectangular, hagamos de cuenta que un lado es A y el otro lado es B. Nos dice que el perímetro es 60 pies, el perímetro es 34 pies y su área es 60 pies cuadrados. Entonces, si sumáramos el perímetro, tomando la variable que un lado es A y el otro lado es B, sería 2 veces A más 2 veces B, sería el perímetro de todo el rectángulo. Y esto es igual a 34. Y luego nos dice que el área es 60 pies cuadrados. Entonces el área es lado por lado, que en este caso sería A por B, que es igual a 60 pies cuadrados, ¿sí? Entonces acá podríamos despejar A es igual a 60 sobre B. Y en este caso simplificamos mitad 1, mitad 1, mitad 17. Entonces sería A más B igual a 17. Reemplazamos A, en este caso sería 60 sobre B más B igual a 17. Y eso lo pasamos a un mismo denominador, en este caso sería 60 más B cuadrado, todo esto sobre B va a ser igual a 17. 60 más B cuadrado es igual a 17B. Entonces acá tenemos una ecuación que podríamos armarlo así: B cuadrado, lo pasamos al otro lado, menos 17B más 60 es igual a 0. Y esto lo podemos expresar de esta forma: acá B por B al cuadrado, y esto es 12 por 5. En este caso ambos son negativos para que sumen menos 17. Entonces la respuesta es que B puede ser igual a 12 o B puede ser igual a 5, cualquiera de esos dos valores. En este caso lo que nos pide es cuál es la longitud de cada uno de los lados, cuál es la de cada uno de los lados más largos. Entonces, un lado es 5 y el otro lado es 12. El lado más largo es 12. La alternativa es la D. El 37 nos dice, Ramón vende un lapicero en 792 soles. En 792 soles, perdiendo 12%. Quiere decir que si el valor del lápiz es 100%, a lo que vendió fue
al 88% del valor original, ¿no? Entonces lo vendió al 88% del valor original. ¿Cómo tendrá que venderlo para ganar 8%? Entonces, si sabemos que este 792 equivale al 88%, el 100%, ¿cuánto será? Una regla de 3 simple sería 792 por 100 sobre 88. Esto nos va a dar 900. Luego, si ya sabemos que el valor del lapicero es 900, y estos 900 son el 100% del lapicero, lo que nos dice a cuánto tendrá que venderlo para ganar 8%. Entonces, ¿cuánto será el 108%? Igual una regla de 3 simple sería 900 por 108 sobre 100. Y esto nos va a dar 972. Una forma de simplificarlo sería ir de frente, expresarlo así. 792 es el 88%. Lo que yo quiero saber es cuánto vale su 108%. Y ya en una sola ecuación ya tenemos el mismo resultado, ¿sí? Nos dice, en una reunión de 100 personas, entonces hay una reunión de 100 personas, 40 son mujeres, entonces de acá más o menos 40 son mujeres, y entonces quiere decir que los otros 60 son hombres, ¿no? Luego dice 60 fuman y 15 son mujeres que no fuman, entonces de acá a acá son 15 mujeres que no fuman, entonces la diferencia serían las mujeres que fuman, que en este caso sería 25 mujeres que fuman. Y nos dice que 60 son los que fuman. Entonces, si 25 mujeres son los que fuman, la diferencia de 60 son los hombres que fuman, que en este caso sería 35 hombres que fuman. Entonces, si hay 35 hombres que fuman, 25 hombres serían los que no fuman, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos hombres no fuman? En este caso es 25 hombres. Nos dice, un automóvil recorre 729 kilómetros en tantas horas como kilómetros recorre por hora. ¿Cuál es su velocidad en kilómetros sobre hora? Nos dice que acá para acá vamos a utilizar la fórmula de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nos dice que el vehículo recorre 729 kilómetros en tantos kilómetros por hora por horas. Entonces quiere decir que es la misma cantidad. Entonces en la velocidad va a ser X kilómetros por hora y el tiempo también va a ser X. Entonces, simplificando, vamos acá que esto pasa al otro lado a multiplicar, X al cuadrado va a ser igual a 729, X va a ser igual a raíz cuadrada de 729, por lo tanto X va a ser igual a 27, que en este caso es la B.